Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Como 180 ya. ¿Tú eres que lleva la cuenta? Sí, tenemos que estar como por 170. Vamos a hacer los 100. Deberíamos organizar algo con tiempo. Un palo. Yo creo que de aquí, 200, antes de diciembre estamos en los 200. 200. Sí, yo creo que... Sí. Y es semanal, porque tú puedes hacer 200 diarios. Sí. Es diferente la frecuencia. Vamos a armar algo. Señores, no olviden que por ahí se acerca la fecha del Día de los Padres. Yo noto como el Día de los Padres tímido. O sea, no es como la Pero publicidad. histórico. Está como lenta. Para la madre todo el mundo desbordado. Entregado, que la madre. Pero nosotros los padres, señores, es importante que recuerden el rol que nosotros jugamos en la familia. Que me depositen. Claro. O pueden pasar por Brands Avenue, que hay Es para ir a Brands Avenue. Excelente, Dante, excelente. Señores, recuerden que Brands Avenue es la tienda en la que pueden encontrar las mejores marcas para vestir bien. Todos los jóvenes, caballeros. Y recuerden que la línea pueden encontrarla en www.brandsavenuerd.com. Se me olvidó una W ahí, pero señores, Fran me cuenta las W. www.brandsavenuerd.com y van a encontrar toda la gama pues en línea. Y recuerden que en la sucursal de la Carmen Mendoza de Corniel está el outlet. Así que aprovechen, señores, porque el Día de los Padres va a estar bueno en Brands Avenue. Les tengo una muy buena noticia. Llegamos a la sucursal ya número 119. ¡Wow! Esta semana se abrió en Villa Altagracia y en Sabana Perdida. Farmacia Medicar GBC sigue siendo la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento a través de la aplicación que la pueden descargar en Google Play y en Apple Store. Muy dura la aplicación, muy funcional. O sea, que Iván la tiene en su Android. No, lo primero es que esto es un iPhone y checate ahí donde está, mira. GBC ahí. Es bien fácil de utilizar. Sí, me gusta. Muy sencilla. Gracias de verdad por elegirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos. Y bueno, señores, le voy a dar la palabra a Fran para que introduzca a nuestro invitado de hoy. Bueno, tenemos el grato placer de contar aquí con el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, virtual candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo? Y sus El aliados. otro se rindió. No, digo virtual por un tema, ¿verdad?, de protocolo. Y además un municipalista y entregado a esta ciudad desde hace muchos años, Domingo Contreras, bienvenido. Bienvenido, Domingo. Gracias. Bienvenido a Gepiano Podcast. Don Domingo, yo no sé por qué Dante lo está tuteando, porque para mí... No tiene una confianza. Una confianza. Ese muchacho entró Pero ¿y dónde que se conoce? Pero yo fue el crecí. otro día que tú entraste. Domingo no me vio en pañales porque de grande, pero Sí, yo sí, crecí desde mi adolescencia. Conozco a Domingo porque tiene una vinculación de cercanía con unos tíos míos que viven, son vecinos. Claro, Allá era que te iba a decir que marotear y que los mangos. yo pinté la casa de Domingo. ¿Dónde vive Domingo? Porque Juan José Guzmán es bueno, de los fundadores conmigo de la juventud del partido, y entonces este era un muchachito. Sí. Entonces Juan José siempre ha sido una figura convocante de todos los miembros de la familia, y bueno, y con Juan José hicimos en el 96 al 2000 todo el tema de la juventud, y bueno, y trabajamos juntos en el ayuntamiento. ¿Usted fue uno de los que convenció a Dante de dar el salto hacia el PLD? Mira, no intervine en eso. Se encontraron ahí. Muchacho, ¿qué estás aquí? No. A mí me gusta su rebeldía, porque regularmente esta generación, increíblemente uno siempre espera que se sientan desafiados, sean más rebeldes, sean disruptivos, no sean tan conservadores en esa etapa de su vida. Entonces, ¿oíste, Frank? Encontrárselo a él así, de verdad, que aunque uno no se lo diga mucho, pero uno se ve a sí mismo cuando uno desafió, digamos, la tradición de los padres, y uno se fue más, inclusive yo primero estuve en la izquierda con Fafa, y después me fui a donde Juan Bosch, pero hacer eso era una ruptura con ¿Su familia era balaguerista? No, mi familia era PRDista. Okay. Yo a Peña Gómez lo conocí en mi casa, pero eso fue una ruptura. Claro. Porque ya el PLD era una ruptura del PRD en ese entonces. Y mi padre era una figura importante, más sus hermanos eran los dirigentes del PRD, tanto en Villa Altagracia como en Restauración. Entonces, de pronto,
yo rompí esa tradición. Pero usted viene de una familia política, pues su papá fue alcalde de Restauración incluso. Sí, no, es una familia desde mi abuelo. Yo tengo una larga tradición de ver la política pasar por mi casa. Yo siempre ponía, mi abuela llegó a bautizar más de 500 muchachos en un campo. Wow. Es decir, ella era Benijín. Wow. No, de Pedro Santana. Es más, cuando mi abuela murió en un lugar como Pedro Santana, que al final de la frontera. Mi abuelo es de ahí, de Pedro Santana. Bueno, debían haber más de 200 vehículos. Sí, Era una cosa. Mi abuela, hay una tradición que había del día de Año Nuevo que le dicen Cetren. Yo nomás la he visto en ese lugar. Que consiste en que los ahijados van donde la madrina y le dicen, madrina, feliz Año Nuevo, mi Cetren. Y yo, era increíble la cantidad de regalos que ese día mi abuela entregaba. Wow. Ella siempre cocinaba. Nunca pudo haber un negocio de una fonda, que era lo que uno aspiraba, porque mi abuela todito lo quebraba, porque ella cocinaba 2 pailes de comida y todo el que pasaba por ese pueblo siempre había podía comida. llevar su comida. Su comida. Mi tío fue 5 veces alcalde hasta que mi abuela le retiró. Ya tenía una sucursal de los hasta que le comedores retiró el económicos. respaldo. Le dijo, ya está bueno, yo voy a apoyar a Polo, no te tires, que no te voy a apoyar. Apoyó a otro. Apoyó al otro y perdió, de verdad. Sí, así es. Era una sucursal de los comedores económicos que ella tenía allá. Era una manera, pero igual, así como daba, llegaba. Toda la gente venía del campo y le traía un animal lleno de comida, etcétera. Me acuerdo, mi abuela era muy un lugar donde la gente cruzaba, pedía consejo, y bueno, y ella tenía esa acogida. Tú mencionaste a José Francisco Peña Gómez y la historia. ¿Cómo era? Ahora, nosotros tenemos un público joven que escucha y quizás para muchos que no lograron vivir eso, ¿cómo era Peña en ese trato afable y familiar que tenía en tu casa? Mira, cuando Peña Gómez, yo lo vi en una de esas visitas que hizo a Restauración y bueno, y lo llevaron a mi casa y lo llevaron también a la casa de mi tío. Bueno, yo recuerdo que entré, ya yo estaba en el PLD y cuando llegué, la gente como que quería como llamar la atención de mi papá, como en ese sentido, y yo lo saludé, doctor Peña Gómez, gusto en conocerlo. Y eso, y le dije, bueno, y yo no sé, me ocurrió, le dije, pregúntenle al doctor Peña Gómez si yo no he cogido mejor camino de coger a Juan Bosch como mi líder. Ahí mismo usted dijo eso. Sí, yo se lo dije, porque había dijo como... Peña? Espérate. No, Peña me felicitó delante de ellos, dijo, bueno, ese es mi maestro. Eso ha pasado conmigo ahora. No, y entre ellos había admiración. Aunque fueran adversarios políticos, que eso se ha perdido ahora. Porque mucha gente no entiende que ser adversario político no es ser enemigo personal. Sí. No, pero Peña Gómez siempre respetó profundamente a Juan Bosch. Pónganse a ver, Juan Bosch acogió a Peña Gómez, reconoció su talento. Todavía imagínate con los niveles de discriminación que podían haber todavía en una sociedad más conservadora. Eso, Juan Bosch era un humanista de pura cepa, era que toda su literatura, todo su pensamiento, pero Peña Gómez la expresión más profunda de la creencia de Juan Bosch en ese abrir oportunidades por el talento de la gente. Y eso Peña Gómez siempre lo agradeció. Tuvieron una divergencia política, de visión en un momento dado, y cada quien siguió su curso de vida. ¿Y de don Juan? ¿Qué tú pudieras decir de don Juan? Que tuviste muchísimo más tiempo cercano a él. Mira, con Juan Bosch, yo tengo una historia personal. Por ejemplo, yo llegué a Juan Bosch por la literatura. A mí me apasionaba. Yo fui parte de un grupo. Sacrificó un premio Nobel de literatura. No. Todos decimos, eso es como la tesis. Uno dice, voy a hacer la mejor tesis del mundo. Después dice, voy a hacer la mejor tesis de mi grupo, y después dice, voy a pasar esta materia. Déjame salir de esto. Estoy loco por graduarme. Déjame salir de esto. Que ya tengo que salir de esto. Wow, yo creo que en la literatura uno comienza igual, porque yo también fui parte de un grupo que nos comenzamos a dar la tarea de leernos los premios Nobel. Siempre estábamos muy atentos a quién eran los premios Nobel de literatura de esos años. Y en Loyola teníamos una biblioteca y el padre Román Espada, que ahora está en Manresa, jesuita, que fue profesora, fue en los tiempos de Fidel Castro, allá en el colegio Belén. Entonces, era una persona con una mente extraordinaria y a muchos nos sedujo. Y con un grupo de 8 o 10, siempre compartíamos ese tema de la pasión por la literatura. Cuando yo vine,
ya era parte, escribía. Y yo escribía poesía y cuentos. Era lo que me gustaba. A Julio le encanta de la parte de la literatura. Y entonces Juan Bosch, siendo ya yo había descubierto los cuentos de Juan Bosch eran un paradigma, pero después cuando yo iba conociendo a Quiroga, el mismo García Márquez, que ya veía en Juan Bosch el maestro de la literatura. Entonces una vez me atreví a enseñarle a Juan Bosch. Sí, me hizo varias correcciones de un cuento que estaba haciendo y posteriormente ya yo me hice parte de la dirigencia del grupo que con frecuencia, cada cierto tiempo, pero íbamos al PLD entonces por un tema de admiración hacia Juan Bosch. Bueno, pero ahí hay que ver, antes usted estaba en la izquierda con Fafa. Ajá. ¿Por qué sale de ahí? Porque no solo por la literatura. No, eso no duró mucho. Mira que eso fue un acto de rebeldía. ¿Te cuenta que la izquierda no deja para nada? No, mira, no tuvo que ver con eso. Nosotros estábamos en Dajabón. Había una de las personas con la mente más aguda que yo he conocido, Quito Quesada, de Catañuela, compañero de nosotros. Era el tipo más inteligente que yo he conocido. Era una mente realmente admirable la de Quito Quesada. Y Quito nos involucró ese entusiasmo a 3 o 4 y comenzamos a pegar fichas, a hacer de las cosas que hacía la izquierda. Yo sé que Fafa en esos tiempos tenía la teoría de la revolución inminente. Todavía la tiene. No, en ese tiempo. Es persistente. Entonces mira qué me pasó, mandaba como un delegado de Santiago Rodríguez que se reunía con nosotros. Imagínate, nosotros muchachos estudiando en el colegio de Subita, y en un lugar había como un militante de ellos y nos prestaba la casa en el patio y ahí nos reuníamos. Pero a mí me comenzó a llamar, bueno, ya nosotros admirando, se comenzaron la izquierda en esos tiempos impugnaba a Juan Bosch. Lo acusaba desde lo de Camaño, había mucha impugnación y ya yo comenzaba a mirar a Juan Bosch. Entonces yo le preguntaba a esta persona que mandaba, como que sus respuestas no me convencieron. Siempre iba con la misma historia, hasta que yo le dije, Quito, mira, yo voy a dejar esto porque este señor no me convence. No. Entonces duramos un tiempo, cerré como ese capítulo, yo estaba como en tercero, y después, como un año y medio después, sí, entonces, comencé a hablar con un PLDista, todavía no estaba en el PLD, ya sí cuando termino de estudiar el bachillerato, el perito agrónomo, entonces vengo a la universidad. Y entonces en el barrio en el sector que me mudé, que era Cancino II, vivían los Sotos. Uno de los Sotos era el del corte Juan Bosch. Pero eran Soto. Son. Pero son familia de Manuel. Soto. Tenemos en el grupo del Patreon un Soto. Porque sus padres estamos tratando de encontrar, ¿verdad? Don Ovidio Soto, que era el papá, era una persona con una capacidad de contarte historia. Él podía hablar 3 horas de la historia, de cualquier acontecimiento histórico. Tenía ese don. Entonces los Soto eran como un ejemplo ahí en el sector y eran muy, muy peledeístas. ¿Y era de la escolta de Juan Bosch? Él era de Víctor Soto, que estudiaba economía. Pero ahora los Sotos se pasaron para el PRM. No, ellos siguen, déjame ver, los Sotos. Hay muchos Sotos. Yo creo que estos Sotos, uno está en el PLD, otro está en la Fuerza del Pueblo. Pues se mueven. Se diversificaron. Se mueven ahí. Y a través de los Sotos me involucraron en un comité de trabajo PLDista de esa época. CTP, pero a mí lo que más me atrapó fue que en ese mismo casi paralelo, ya yo iba para 012, que antes existía el colegio universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno hacía un primer año como donde se reafirmaban la asignatura básica. Donde como el propedéutico. Es correcto, y tú tenías la oportunidad de como de decir, bueno, voy a estudiar tal carrera. Yo soy guardiano. Para el que no lo tenía claro. Y ahí el PLD estaba formando el grupo estudiantil que era Vanguardia Estudiantil Dominicana. Sí. Y entonces ya yo me involucré en el grupo estudiantil. ¿Quién era rector en ese momento de la UAS? Era rector, yo creo, Atacio fue con nosotros. Mira, no. Frank abusador. No, lo que pasa es que luego el rector tuvo incidencia en la rectoría. Nosotros ganamos con Franklin Almeida, casi sustituimos al rector de esa época, que ahora no lo recuerdo,
pero lo sustituimos con Franklin Almeida. Ya después de ahí sí comenzó la historia. Lo que pasa es que esa es la semilla de lo que luego fue un movimiento estudiantil bastante fuerte dentro de la UAS. Fue muy potente. Nosotros... Claro, que tú llegaste a ser presidente de un movimiento... Fui presidente de la federación. De la federación. Cuando todavía la federación... Antes de Ambioris. No, Ambiori lo reclutamos en el colegio universitario. Todavía el movimiento... Tiene que estar ahí él todavía. Se mueve en ese alrededor. Es anciano que lo van a sacar. Eres rector. Señores, vamos a entrar en materia. Sí. Yo creo que un buen preámbulo histórico aquí para poner a la gente que encuentra esto como aburrido. ¿Y por qué están hablando de esa cosa que ya pasó? Mira, eso es interesante. Los otros días estaba yo recordándole a alguien que desde el movimiento estudiantil, nosotros en la UAS una vez le dimos un doctor honoris causa a Fidel Castro. Sí. Y yo fui del grupo, fuimos al rector y fue una delegación como de 5 miembros que fuimos a llevarle el título de doctor honoris causa a Fidel. Que no podía venir aquí al país. Porque no había relaciones. Todavía no había relaciones. Eso fue en el 91, 92. ¿Y no se arrepienten de eso? Mira, Fidel, había una historia de Fidel, que Fidel era tan inteligente, esa era la historia que teníamos aquí, que él estudiaba los libros, iba quitándole las hojas y la iba botando. Wow. Pero cuando esa noche, después que terminó esa entrega, fue en Santiago de Cuba, Fidel se quedó como 2 horas hablando con nosotros. Él solo porque hablaba el pobre. Estaba permitiendo, le íbamos haciendo preguntas. Yo le dije, Fidel, comandante, porque le decía a Fidel y le arrancaba la cabeza. Hay una historia de usted que la he escuchado, de que usted estudiaba, iba arrancándole la página a los libros. Pero mira, y nos contó la historia. Realmente fue un conflicto que él tuvo con un profesor, con el profesor fue en la carrera de Derecho Laboral, en el que el profesor estaba viendo que Fidel tenía como una novia, una de las alumnas, y al profesor le gustaba. Y dice Fidel que fue la única asignatura que lo mandaron extraordinario, y fue un conflicto con el profesor. Y él agarró y se fue al dogado del play, y se iba leyendo el libro, el texto. Él dijo, me lo iba fotocopiando en el cerebro. Lo tomó, iba arrancando la hoja según la iba leyendo y aprendiendo. No, y después al profesor no le quedó otro que ponerle 100. Wow. Él dice que cogió casi una rema de papel. Iba prácticamente vaciando el libro en cada pregunta que le colocaron. Entonces te digo, son como de esa... Brillante. No. Pero imagínate, dar un discurso de prácticamente 5 o 6 horas. Fidel una locura. Además, era una época en la que la política también, no es como ahora, ese romanticismo era más discursivo. Entre izquierda, derecha, el imperio, era Cuba como el subestimado que le ganó al imperio, Rusia, era otra época. Cuando usted habla del Loyola, usted habla del Politécnico Loyola. Estamos hablando de San Cristóbal que tiene... No, de Dajabón. Porque había en Dajabón también. Eso. En Dajabón hay un centro igual, el mismo Politécnico Loyola. Que es salesiano. Son jesuitas. Son jesuitas, son los mismos jesuitas que lo administran. Por ejemplo, el mismo director, ahora mismo el padre Chepe, que era el director aquí en Loyola de San Cristóbal, es ahora el director en Dajabón. Es el mismo concepto, aunque allá, obviamente, San Cristóbal tiene más oferta, la oferta académica es más amplia. Aunque ya en el tiempo nuestro Loyola de Dajabón solo era agronomía, ahora también diversificó su oferta técnica. Y es muy importante porque estando enclavado en la frontera durante muchos años, porque desde los años 50 era la oferta más atractiva con joven fronterizo. Y de Santiago Rodríguez, casi de la línea noroeste, eran como de las mejores oportunidades de formación técnica que había en toda esa zona del país. Entonces, como dice Iván, entrando en la materia municipal, en esa época, digamos que 70, 80, más o menos por ahí, ¿estaba usted en la universidad? No, yo entré en el 85. 85, o sea, la ciudad de Santo Domingo comienza un crecimiento, pero con cierto orden, sin orden. Usted va viendo eso y le va generando... preocupación. En esa época se hablaba de urbanismo. ¿Cómo llega Domingo Contreras? 85 así, poblado. Tú tenías Ciudad Nueva, que es de donde viene creciendo la ciudad. Tenías está en Cancino segundo. En el 85, primero, pero mira, la Agustina, ya habían... Yo me acuerdo, Edilberto Cabral, que fue rector de la universidad, éramos muy amigos. Yo todavía no me había casado.
Entonces Edilberto hizo su casa en lo alto en lo alto de la pradera. Alto de la pradera. Por ahí por donde vive Giovanna, casi en la esquina, cerca del parque. Y nos invitó. Del parque de la pradera. De la pradera, que dice Iván que él hace ejercicio ahí, pero eso es mentira. Yo corro ahí en la pradera. Yo vivo en el Millón, cerquita. Y él dice que es por el San Francisco de Asís y cruzo al lado. Correcto, ese es el parque de nosotros. Entonces, Edilberto nos invitó y yo vine, tuve que coger una guagua. Yo me acuerdo y yo le dije, diablo, pero esto casi coge para Villa Altagracia. De verdad. Yo ahora lo pienso, cómo era la mirada que uno tenía de los límites de la ciudad. En ese entonces yo no tenía una mirada de la ciudad. Yo la ciudad, ¿qué cosas siempre me interesaron? El tema del arbolado, porque ya yo era agrónomo y era estudiante de biología. Eso siempre, ya desde esos tiempos yo estaba metido en campaña de reforestación. El tema ambiental sí ya me preocupaba. Y más el tema social de involucramiento. Nosotros llegamos a realizar desde la universidad unos programas que llamaban la UAS con el barrio y la UAS con el pueblo. Y sé que fuimos a la Hora de Dios, fuimos al Politécnico que está en el Simón Bolívar, hacíamos varios trabajos. Sé que fui de los primeros que implementó en una jornada la vacunación de perros y gatos. Y fue relajando que lo hice, involucré, me acuerdo que estaba Ingrid Jabún, que era la presidenta de la Asociación de Estudiantes Veterinarios. Le dije, Ingrid, ¿por qué ustedes no vienen los estudiantes veterinarios? Pidan la vacuna y vamos. Claro. Fuimos al centro de vacunación y comenzamos a vacunar. A hacer jornadas. Había mucho viralata en la calle. No, eso no es lo que vemos hoy. Digamos, en el 88, hasta los 90 y pico, no había que esa cantidad de perros, ni ese amor por los animales. Había muchos animales en la calle. Pero había mucha necesidad porque se daban a veces su brote de rabia, que eso ya no lo vemos, eso se ha controlado enormemente. Ya la rabia le da a la gente. Yo creo que sí, yo creo que hay menos atención para mucha gente que Domingo, hay que vacunar. Haciéndole una introspección a la ciudad, ¿dónde comenzó los problemas de la ciudad? ¿Dónde comenzaron? Para nosotros determinar y ir ahí y comenzar a ver una posible cura. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, fíjate que la ciudad tiene aquí hay zona colonial, Ciudad Trujillo, que es fundamentalmente Gascue, que era el vecindario de Trujillo, y comienza ya la expansión de la ciudad. Fíjate que, por ejemplo, lugares como La Pradera se hicieron con todo lo de la ley. Fueron proyectos. Tiene sus calles. Tiene acueducto, tiene sistema sanitario, tiene su parque. Energía, tiene parque. Digo, ya eso fue un modelo de una escala como tipo Miami. Sí. Pero cuando se comienza, todavía Naco se hizo, en ese entonces se pusieron las reglas. Ya cuando comienza la expansión hacia los restauradores, fíjate que muchos de esos sectores originalmente se hicieron de vivienda, eran todos de vivienda. Sí, son casas. De hecho, toda esa zona de Jesús Maestro, ahí la lotería tenía por ejemplo, la gente se sacaba una casa de la lotería, se hizo el barrio de los maestros. Muchas de esas viviendas eran viviendas de 300 metros de solar con una casa. Entonces, pero como eran sistemas que no tenían una carga muy grande, se hicieron para que la gente pudiera descargar en un pozo. Eso no iba a tener una mayor exigencia ambiental. Ahora, cuando comenzó el tema vertical, la ciudad comenzó a densificarse y no se hizo infraestructura en el subsuelo. Fíjense que aquí solo tenemos un 30%, 26-30% de infraestructura sanitaria. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento se calculaba 5.800 pozos filtrantes. 2002. Sí. Hoy eso está sobre los 50.000 pozos filtrantes. O sea, estamos hablando de gente, o sea, edificios donde se han hecho pozos. Sí, una torre, cualquier torre que tú ves, cualquier edificio que tú ves, hay un pozo para extracción de agua, porque ese también es una de las riquezas de esta ciudad. Esta ciudad tiene
muchos afluentes. Tiene su... El subsuelo está... Agua subsuelo, sí, tiene mucha agua subterránea. Bueno, todavía tú vas, por ejemplo, a La Puya, y en La Puya tú ves afluentes de agua. Noria, tú tienes... Sí. No, tú tienes toda esa zona de La Puya hasta la Sulsa y tú encuentras muchos afluentes de agua subterránea. De hecho, los muchachos tienen unas piscinas claro, naturales. Se vende del teleférico algunas. Por ejemplo, los jardines del norte, toda el agua de la cervecería está basada en un sistema de pozos que están construidos en los jardines y se hizo una tubería para que directamente fuera... Hasta la Independencia, donde está la cervecería. Llega hasta la Independencia de la cervecería. Entonces, ese tema se fue incrementando con el crecimiento vertical de la ciudad. Y aunque se hablaba siempre, yo me recuerdo una vez que Peña Gómez habló que es muy costoso hacer una infraestructura. Fue el primero que yo escuché hablar y le puso hasta una cifra. En ese entonces habló como de unos 1.000 a 2.000 millones, que eso era mucho dinero en pesos. Que Peña fue alcalde. Eso fue cuando fue alcalde. Claro, sí, porque hay mucha gente joven no sabe que Peña Gómez fue alcalde y murió siendo candidato a la alcaldía. Ya había sido. En los 80, ¿no? Sí, lo fue. Él fue alcalde, él volvió a repetir en el 98 y murió. 82, 86. Exacto. Peña Gómez fue el alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Que tenía todos los límites, que no es como ahora. No era el Gran Santo Domingo. Exactamente, era diferente. Llegaba hasta Boca Chica. Era todo el Gran Santo Domingo. Entonces, también recuérdense que los años 80 fue la década perdida, que no habían todos esos recursos. Vino que Balaguer regresó en el 86 al poder a tratar de reanimar una economía que estaba quebrada. Aquí había una seria situación y comenzaron posteriormente a hacerse la infraestructura, pero fue un periodo que la República Dominicana todavía no reunía esos recursos para acometer ya grandes obras de renovación urbana. Y de alguna manera nosotros generamos un modelo de crecimiento urbano basado en una inversión pequeña en esta infraestructura. En el caso de la ciudad de Santo Domingo también aprovechamos el hecho mismo de que la topografía de esta ciudad se prestaba, porque también aquí había muchas casas individuales. Por ejemplo, eso que vemos de las inundaciones por la lluvia se daban en lugares puntuales. En focos porque si te caía un aguacero como el del 4 de noviembre, digamos en los 94 kilómetros, probablemente el 50 o 60% del suelo era tenía permeabilidad, de modo que cuando caía el agua en todos esos patios, el agua filtraba. Ahora nosotros hicimos al revés. Casi el 90% del suelo del Distrito Nacional se ha vuelto impermeable, pero no es solo en el centro, cuando se hace un lote, que se hace una torre que casi se ocupa el 100% del suelo, es que en los patios de todo nuestro barrio están encementados. Sí, de modo que cuando llueve, todo el agua se va al perfil de la calle. Y aunque la ciudad tiene una topografía que favorece drenarla con una cierta velocidad, a eso se ha agravado, a esa falta de infraestructura, el plástico, que te tapa todos los sistemas de rejilla, que hace que se vuelvan como un sistema de piscina en cualquier lugar. Entonces, nosotros hemos generado un fenómeno en el uso del suelo y no hemos generado una cultura de entender cuál debe ser el comportamiento del uso del suelo en las circunstancias que nosotros, al nivel que hemos llevado la ciudad de Santo Domingo. Domingo, yo tengo, escúchame, que ya te estoy tuteando, me pegó delante. Pero ¿sabes por qué también? Porque yo pensé como que yo iba a ver a un señor como más mayor. Yo estoy viendo un hombre entero aquí. Soy jovencito. Domingo te corre 6, 7 kilómetros como si nada. Una pregunta, ese crecimiento vertical del que hablas, ha sido de manera ordenada, porque yo veo que en cualquier espacio donde haya una oportunidad, te tiran una edificación de hasta 12 pisos, pero, o sea, cuando lo que era una casa, que habían 2 carros, ahora hay 25 carros. Entonces, ¿eso se piensa, realmente estamos preparados para ese crecimiento o ha sido como todo de manera improvisada? Porque da la impresión que a veces ha sido improvisado. Mira, hay cosas que hasta nos sorprendieron. Por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí se hacían antes 4 o 5 torres por año. De Andino, aquí eran los constructores de torres, eran 2 o 3 en esta ciudad.
Esos permisos llegaban. Los constructores hacían un residencial de edificio. Pero, ¿verdad? Tú tenías Diandi, no, Ginaca. Gil Roma. Gil Roma, eran lo global. Señor, pero hasta el tío de Maripiel. De pronto eso Vamos a hablar de la Cayetano ahorita. De pronto eso se disparó. Y fíjense que el fenómeno el quiebre en Venezuela trajo unos capitales a la ciudad de Santo Domingo que te generó 3 o 4 plazas duras de clase mundial. Sí. Y de pronto aquí la dinámica inmobiliaria de esta ciudad cambió radicalmente. Y la ciudad no estaba preparada para eso, porque las autoridades actuales de la alcaldía dicen que solo el 42% del territorio estaba normado en términos de su uso. O sea, fue que la alcaldía no pudo ponerse al día a tiempo. Eso es así. Porque hay un problema que tiene la ciudad que tiene que ver con la legalidad de los suelos. Es un fenómeno que viene de época de Trujillo. Recuérdense que los barrios de la zona norte, la titulación de esos suelos, aunque Trujillo, por ejemplo, te hizo organizado el ensanche Luperón, en un lugar, te hizo dando dentro de aquí, Villa María, mejoramiento social, son sectores, el ensanche para allá. Que luego Balaguer continuó también con esa misma lógica. Pero no legalizaron los terrenos. Entonces, ¿qué pasa? Para que un constructor pueda recibir una permisología, tiene que ser el propietario del suelo. Y eso ahora cada vez más exigido. Después, digamos, los propietarios originarios, alguna gente ha ido sacando los títulos porque ellos como que abrieron una oficina, pero siempre ha quedado una brecha muy grande entre lo legal de eso y después también nosotros sabemos que aquí hubo un fenómeno de ocupación toda la orilla del río, que eso fueron asentamientos informales, fue la naturaleza no solo de República Dominicana, fue un fenómeno a escala latinoamericana, ese fenómeno del urbanismo informal. Pero fue populismo dejar que eso se proliferara. Mira, te digo que fue un fenómeno fue un momento de esa crisis migratoria del campo a la ciudad. Sí. Fue un tema, quizá uno no lo mira, pero en su momento fue un tema hasta de gobernanza. Sí. La gente entró en una crisis, en una transición de mudanza. Los gobiernos no tenían la capacidad no solo a escala nuestra. Fíjate que después hay proyectos como la nueva barquita. La barquita era un desastre. La gente se asentó en un sifón del río extremadamente vulnerable. Fíjate que los gobiernos después, Tenguerengue, el Rito de la Vega. Yo te estoy hablando en escala dominicana, pero tú te vas en Brasil toda la favela. En México es casi un tamaño de República Dominicana, pero tú vas a Colombia y es lo mismo. Y estamos hablando, tú vas a Argentina, es igual. Pero hay forma de recuperar para el distrito, vamos a hablar del distrito, ¿verdad? Sí. La ribera del río Sama y convertirlo en un espacio como uno ve, por ejemplo, en Oporto, Portugal, que es un área donde se puede caminar, preciosa. Eso está ocurriendo. Si quisiéramos... Pero no del plan Carín, Si usted quiere, le damos una vuelta. El nuevo Domingo Sabio. Sí, Domingo Sabio. De puente a puente hay unas áreas deportivas, de polideportivo, hay unos centros culturales, hay unos parques debajo de los puentes que se están generando y ya en la vía se puede transitar. Cancha. Por ejemplo, yo viví hace poco que fui a donde una dirigente que vive ahí cerca, Gloria Cleto, y desde su casa estaba mirando, ahí van 300 mujeres a hacer ejercicio, hacen zumba y aeróbico en uno de esos puntos de Cuida tu Salud. Y ya la vía demarca claramente, una vía que se ha hecho para generarle seguridad a esa zona, y ya esa es una obra que se va terminando, que va a interconectar ya con el malecón y va a permitir que uno haga ese circuito. Ya hay otra parte que se había adelantado con la construcción del metro y yo creo que ya lo que hay que terminar ese proceso para interconectar toda la orilla del río. Y eso va a ir generando y empujar también programas sociales de mejora de vivienda, de construcción de infraestructura, estancias infantiles, centros culturales. Eso se puede seguir porque se está haciendo en la actualidad. Entonces lo que hay que seguir hacer esa continuidad de la inversión. Por ejemplo, el teleférico, que ya lo conocemos como un sistema de transporte que ya se ha llevado a los Alcarrizos,
el primer teleférico no era un teleférico que íbamos a hacer, se hizo por la barquita. La idea era hacer, era un barco para poder interconectar en un punto con el metro. Pero en la primera prueba que hicimos con ese barco, se le enganchó una goma en la hélice y hubo que descartarlo. Y entonces se siguieron buscando ideas y llegamos a la idea de que Medellín y La Paz en Bolivia habían usado el teleférico para transporte en zona aislada, difícil, y así nació la idea conectada, sí, conectada. Y el de aquí también. Claro. No, claro, me refiero que un éxito que ha servido. No, la verdad no me he montado, pero que ha servido como modelo, como usted bien lo plantea. Es correcto. O sea que ha sido un éxito y cómo ha transformado esa zona. Una inquietud, porque fue un momento que cambió la ciudad. Hemos dicho aquí que esto era todo Santo Domingo y tenía un solo alcalde. En 2002 fue la división. El último alcalde que tuvo Santo Domingo completo fue Johnny Ventura, que terminó en el 2002. Cuando entra la administración del PLD... Por lo cual se le juzga mal, excúsenme. No es lo mismo juzgar, tú gestionar toda un gran Santo Domingo sin división. Tenía los recursos de todos. Pero no es lo mismo. Olvídese de eso. Tenía el gobierno también. Olvídese de eso. La cuestión es... En Ciudad de México es un solo alcalde. Respete la memoria de Johnny Ventura. En Ciudad de México es un solo alcalde. La cuestión es hacer esa división en ese momento que convirtió el Distrito Nacional en una demarcación de 94 kilómetros cuadrados. Es correcto. ¿Fue lo correcto o hubo ahí algo que debió hacerse que no se hizo? Mire, siempre hemos dicho, quizá debimos dividirlo en tres, porque, por ejemplo, Santo Domingo Este tiene unas limitaciones por el terreno que tenía que casi que interconectarse con el distrito. Y eso porque teníamos que tomar los límites naturales que tenía la ciudad, que eran los propios ríos. Los propios ríos. Eso le quitó la oportunidad de ese tinglado urbano que tiene muchas limitaciones. Santo Domingo Oeste, y después ya se dividió en los Alcarrizos, tenía unas limitaciones naturales para quizá tener la posibilidad de tener mejores servicios, habían áreas similares que el Distrito Nacional. Fíjense que usted tenía la Alameda, tenía una zona y tenía una zona de expansión que el distrito se quedó sin esa posibilidad. Confinamos el distrito. Lo confinamos y el distrito no le queda otra que crecer para arriba. Claro. Porque es lo que le queda. De todas maneras, si tú me preguntas la división, yo creo que todo el mundo la evaluó hoy positivamente, porque generó unos centros de gobernanza y de identidad para cada uno de estos territorios y de gestión, que aún con los desafíos que tienen, es indudable que le genera mejores oportunidades a los ciudadanos que viven en esos lugares para la gestión urbana y municipal. Pero en el caso del distrito, como es, ¿verdad? Que no solamente tiene una gran población en términos de densidad, también tiene una población que viene todos los días a trabajar aquí, pero tiene el presupuesto prácticamente igual que todos los demás, con una mayor carga. Y creo que eso es parte del reto que tiene la ciudad. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque en realidad, depender de que el gobierno quiera dar más o menos, tiene un factor político muy importante. Siempre y desde ese tiempo, nosotros hicimos aquella propuesta de una ley de capitalidad, que la tienen muchas otras ciudades capitales, sobre todo por esa particularidad que la población flotante es mayor, inclusive que la población que vive. Y por ejemplo, no tener la ciudad mayores posibilidades de recursos económicos, nosotros estamos viviendo un fenómeno que ya desde antes, me acuerdo que INTE hizo un proyecto en la zona de Villa Juana y se daba cuenta que nosotros estábamos expulsando población, porque una zona se iba haciendo muy comercial, una zona, pero además el costo de la vivienda hace que las parejas jóvenes se tengan que ir a la periferia de la ciudad porque no tienen la posibilidad en una primera etapa, tienen que convertir en un inicial la primera adquisición de un apartamento en la periferia para después poder regresar a la ciudad, pero eso ha impedido también que la ciudad pueda hacer un proceso de revitalización y renovación urbana. Por ejemplo, algo que hablamos en un momento es el potencial que todavía hay en el distrito de que aquí hay muchas fábricas situadas en el entinglado urbano, que es la reubicación en un parque industrial.
Y cuando lo hablamos en aquella vez, hablábamos del tardón. Sí, y efectivamente ya por fin salió. se salió porque es natural que esta fábrica en ciertas zonas, que ya tú tienes el metro, los propios industriales, por ejemplo, cuando ahora se extiende el metro a los Alcarrizos y se puede extender alguna línea, por ahí hay las condiciones para generarte unos parques industriales y reubicar alguna industria, pero lo importante sería que esos nuevos suelos que se generen para vivienda social, para infraestructura, parques, politécnicos, porque un problema también es que el distrito tiene una escasez, por ejemplo, infraestructura para estancias infantiles, politécnico, infraestructura tecnológica. Esas cosas hacen falta en la capital de hoy. Por eso tú tienes barrios como Capotillo con una densidad poblacional parecida a China, Shanghái. Increíble. Pero no hay lugar para responder a la necesidad, a las demandas sociales que tiene esa población. ¿Y por qué en esa zona no se han hecho? Porque la administración actual habla mucho de, como su gran logro, los parques. Pero, ¿hemos crecido en cantidad de parques o solamente se han arreglado lo que estaban? ¿Cuántos Porque aquí parques? hace falta parques, Sí, no, pero pienso yo. hay que aclarar algo. Vamos a empezar por restaurar lo que existen para luego seguir No, yo creando. reconozco que han restaurado muchos Bueno, parques, pero quiero saber si una Hace población... falta mucho más. Hace falta. Exacto. Mira, ¿Cómo vamos a crecer ahí? Mira, aquí hay dos cosas que tenemos que entender. La revitalización de los parques es una política totalmente correcta. Ahora bien, hay un indicador que no ha podido implementar la actual administración. Y yo creo que es un reto que tenemos, yo digo, de esta ciudad vertical. Nosotros no tenemos una normativa vertical de la ciudad. Porque ¿Cómo todos así? los Explíqueme eso. Mira, Sí. los parques que se generaron aquí, ¿por qué se generaron esos parques que estamos remodelando? En urbanizaciones que desarrollaron, que hicieron las promotoras. Claro, urbanización 2000. Sí. Hizo 25 casas e hizo un parque. Claro, porque no es que Hizo lo no. hizo, es que por norma ellos tenían que dejar entre un 6 y 8% de área verde para parques. Ok. ¿Cuánto deja ahora una torre cuando se... Nananina. No tienen esa responsabilidad. No, pero hay... Hay una obligación, no un tema ¿Cómo la de- ciudad De de... parque, no porque está creciendo para No, arriba. de Entonces, espacio. ¿cómo la ciudad de Nueva York te genera área verde? No, vertical en algunos lugares. Es vertical. Lugares, o sea, es una Un área torre. social en el piso 12. No, es una torre, pero tiene Una espacio torre, público. pero Claro. busca que la ciudad de Nueva York, los promotores tienen que aportar a un fondo verde, a un fondo que la ciudad tiene, que se destina también para la adquisición. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York te adquirió toda la tierra en Albany para guardar las aguas de los próximos 300 años. Oye, eso. Porque está pensando en los servicios que va a requerir la ciudad, porque la ciudad no está planificada solo, está planificada en función de los servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el ayuntamiento, aquí, los parques se están remodelando, fundamentalmente en la circunscripción 1, en la 3. Ay. En la 2 no se ha remodelado uno solo. No, Ay. y en la 3 peor. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hace falta un fondo que Carolina. pueda adquirirte. Por ejemplo, en el ensanche Espaillá, yo pregunté, en una calle que fui ahí, la calle N, yo le dije, doña Carmen, ¿cuánto costarían esas dos casas si la vendieran? 7 millones de pesos. Entre las dos casas te dan son casas de 200 metros, 400 metros. Si el ayuntamiento lo comprara, en ese entorno puede hacerse un pequeño parque Claro, bolsillo. claro. 7 millones de pesos. Eso... La remodelación, porque hace que son 10 o 12. 10, pero es necesario. Lo pero vale. hace falta. Miren qué pasa. Aquí no le estamos generando área verde ni nuevos suelos públicos a la ciudad. Al contrario, la ciudad tiene que convertirse, como ya la norma entonces no te lo permite, porque no sería, ya en la forma en que la ciudad se construye, no sería viable financieramente que uno de los promotores te dejara una parte del suelo. Pero que sí es viable. Ver con ello el punto de equilibrio y digamos, si te damos un piso más, ese piso más, los beneficios en 1% se van a destinar a ese fondo verde. O sea, en una zona donde solo se puede construir 6 pisos, darle 7 pisos, pero ese séptimo piso, dar beneficios para ese fondo. Si tenemos una modificación que se corresponde en el lugar, se hace un fondo verde y el ayuntamiento puede adquirir 3,000 metros en cualquiera de esos lotes, por ejemplo, casas que los dueños deberían dejarla casi como un museo, que el ayuntamiento sea capaz de adquirirla como Y el promotor no pierde porque el promotor está vendiendo más. está vendiendo vende más. más y está mejorando su entorno porque estamos permitiéndonos
necesitamos suelos más Eso es un permeables, valor agregado para él también. y lo necesitamos en cualquier punto de la ciudad, porque me dicen, bueno, si el ayuntamiento en una gestión adquirió 8,000, 10,000 metros más en punto determinado, es un patrimonio que le agrega a la ciudad. Es como yo he dicho con el arbolado, que es un tema crítico de esta ciudad. Si y ustedes más buscan, ahora con este plan de acera y contenedores que no están dejando espacio para árboles. si ustedes buscan en cuáles son las 10 ciudades mejor arborizadas del mundo y después hacen otro cruce, ¿cuáles de esas 10 ciudades, cuántas están entre las mejores ciudades para vivir? 6 de las 10 son de las mejores ciudades para vivir. ¿Por qué hay una relación tan directa entre una ciudad ampliamente arborizada y una ciudad de buena calidad para vivir? Calidad del aire, Sonoridad. mejor temperatura, disminución de la temperatura, mejor ecosistema. Yo creo que hasta menos estrés, digo yo, porque es que eso cuando tú vas a un parque, eso literalmente menos, eso te libera. menos estrés. Entonces, resulta que nosotros vivimos en el trópico. El trópico es sol y sombra en un entorno urbano. Nosotros de pronto convertimos el cemento en el símbolo del progreso y no nos dimos cuenta, de pronto se nos fue la mano. Y hoy nos damos cuenta que esta ciudad estamos viviendo esta temporada, la temporada más caliente del planeta, pero ya nosotros teníamos un efecto que se llama isla de calor. Y nosotros necesitamos hacer un esfuerzo grande como ciudad de arborizar profundamente esta ciudad. Domingo, ¿cuáles son los principales retos que tiene la ciudad de Santo Domingo ahora y cuáles serían los posibles soluciones y por qué no se ha trabajado en pos de ello? Mira, yo me acuerdo que una vez trajimos a Carmenza Saldívar, que era el cerebro de la gestión de Antana Mocus en Bogotá. Duro, Mocus. Y hizo una reunión con el equipo nuestro para el tema de la planificación urbana. Y obviamente aquí teníamos a veces una mirada, comenzamos diciendo, bueno, somos 94 kilómetros cuadrados, y ella dijo, no, espérese. Primer factor, agua. ¿Dónde proviene el agua de Santo Domingo? Esas son las primeras áreas que hay que mirar. ¿Cuál va a ser la demanda de agua de esta ciudad en 20 años? Eso es lo primero que hay que tener garantizado, agua. Todas las ciudades se fundaron alrededor de un río, porque el primer recurso que un asentamiento humano tiene que garantizar se llama agua. Entonces, por eso le dije ahorita lo de Albany con la ciudad de Nueva York. Lo primero que hay que garantizar, el agua. Entonces, las ciudades son entes parásitos. La ciudad depende mucho de servicios ecosistémicos, agua, alimentos, calidad del oxígeno, que vienen de fuera, y las ciudades producen muchas emisiones, basura, agua contaminada. Las ciudades reciben agua limpia y nosotros la pasamos por los circuitos industriales, familiares, cloacales, y cloacales. Fíjese cómo la ciudad genera ese flujo. Ya ahora está un poco de economía circular. Hay ciudades que ya la depuran y vuelven y la reusan. Entonces, primer elemento, agua. Nosotros tenemos que sentarnos a saber de dónde va a provenir el agua y cuidar. Eso viene en todo el entorno. Sabemos ahora, pero eso hay que fortalecerlo, pues ya hemos tenido una época de estrés hídrico. Sí. Aquí hay sectores, yo lo digo porque fui a las Flores de Cristo Rey, y hay muchos otros sectores que están recibiendo agua 1 y 2 veces por semana y de una hora. Y verlo en el espejo de Uruguay, que tuvo en un momento que nada más le quedaba una semana de agua. Sí. Bueno, pues nosotros estuvimos a 15 días. Nosotros estábamos un 15% del agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, tu amigo entró en un motor a la presa de Valdesia. Brito entró a la presa de Valdesia, que es la principal fuente de agua. 8 litros de agua dependen de esa presa. Entonces, agua. Segundo elemento que nosotros tenemos, ¿a dónde van nuestros residuos? Y sobre todo porque ya yo digo que otro de los elementos que nosotros tenemos de responsabilidad es que la basura vamos a comenzar con el plástico y una parte de la orgánica, pero tiene que transformarse en una materia prima. Nosotros cuando hicimos la ley, hicimos la herramienta tanto financiera como una herramienta que todavía la gente no la ha descubierto, se llama responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador.
Esa Eso está en la ley de residuos sólidos. En la ley de residuos sólidos. Eso implica que las industrias, conjuntamente con los comerciantes, los ciudadanos y el ayuntamiento, tienen que crear una logística inversa para recuperar todos los envases plásticos, poniéndole valor económico, generando campaña educativa, generando obligaciones, el ayuntamiento recogiendo los separados, generando una infraestructura, generando una industria local que procese esos mismos plásticos. Entonces, yo digo que la capital le debe eso al país. El otro elemento, el subsuelo, infraestructura en el subsuelo, porque aquí siempre se dijo, no, es que lo que se hace en el subsuelo a los políticos no les interesa porque no se ve. Sí. Pero esto es una ciudad de metro. Ya la gente se dio cuenta que el subsuelo es un medio para transportar agua, porque ahí entra la tubería, para transportar data, porque ahí se entran la fibra óptica, transportar electricidad, transportar agua sanitaria, transportar gas. Personas. Sí. Es decir, ya hay que organizar eso. Aquí no se ha querido, digamos, la OPRE, que es la principal, digamos, operadora más organizada en el subsuelo, porque no es la única. Aquí hay 8 o 10 usuarios del subsuelo, todo de manera individual. Aquí no hay ni un mapa, no hay un gestor, que el ayuntamiento es el responsable del catastro, y con ello hay la oportunidad de crear una empresa público-privada que comience a organizar una infraestructura y a organizar los usuarios del subsuelo y a ir paulatinamente desarrollando infraestructura en el subsuelo. Y con eso pudiéramos tener ese cableado por debajo. Correcto, cableado, agua sanitaria, agua potable. Que mucha gente dice, óyeme, que gente que ha venido de fuera me dice, oye, esta ciudad es preciosa, pero esos cables no se puede mirar hacia arriba. No. Ese es uno de los grandes retos futuros y de organización que tiene esta ciudad, porque, por ejemplo... Pero las telefónicas están dispuestas a ser parte de la inversión en ello. Es que todos tienen que estar dispuestos, porque es un proceso que hay que comenzar a organizarse y a trabajar en esa dirección. Cuando yo oigo... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene la virtud de que tú tienes 10 usuarios grandes, las empresas eléctricas, la CAS, el ayuntamiento, la telefónica, la empresa de gas, el uso del metro. De modo que cuando tú lo juntas en una mesa, con el liderazgo del presidente en principio, hasta crear un instrumento, un organismo que genere una regla, porque es un tema de seguridad nacional. Claro. Yo le pido a ustedes, cuando ustedes vayan a una ciudad, y si tienen pídanle a Francia que le dejen, que le acompañen a ir al subsuelo, para que le enseñen, y si quieren comiencen a buscar en Google cómo es la ciudad de Nueva York por debajo, y qué es lo que hay ahí abajo, cómo se gestiona desde abajo la ciudad de Nueva York, pero la ciudad de Bogotá, la ciudad de Madrid, hay de todos los tipos de infraestructura de hace incluso 2000 años. Hasta turístico, porque correcto, las catacumbas se pueden visitar en correcto. En entonces, nosotros tiene que haber ya este es el tiempo, porque ya nosotros tenemos una parte de infraestructura y de uso en el subsuelo desorganizado, hasta el grado de que aquí la CAS abriendo, o una empresa abriendo una zanja, ha roto una fibra óptica. Imagínate que en ese momento estén operando y estén utilizando, ya porque por suerte muchas de estas cosas son inalámbricas, pero a veces hay hasta intervenciones médicas que se están haciendo con ayuda internacional, y en ese momento se está utilizando un intercambio de información, pero ya nosotros necesitamos organizarnos. Y otra cosa importante, aquí ya la ciudad tiene que tener un centro de inteligencia territorial, por ejemplo, que no es... Centro de monitoreo. Monitoreo, por ejemplo, calidad del aire. Esos son ya sistemas satelitales, cuesta $5 o $6 mil una estación, aquí con 24 estaciones. Aquí hay 24 parámetros, que aquí hay una norma, pero quién sabe cómo está la calidad del aire cada día, el ruido. El tema del sonido, wow. Sí, el sonido. Miren, de verdad, que el tema con las construcciones, y yo no sé tampoco si hay una solución para eso, con los colmadones. Pero mire, yo estaba allá abajo con Edgar, mi amigo, estaba sentado, y óyeme, la construcción de al frente, y de repente le prendió el iWatch y le dice que está expuesto a sonidos que pueden afectarle a su salud. Sí. Yo dije, mierda, o sea, hasta el Apple Watch se lo está avisando. Y dice, loco, yo tengo desde esta mañana, me estoy volviendo loco con el sonido. Y llega, realmente, yo no sé si eso tiene solución. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, pero así es que son las ciudades. Yo he visto en Ciudad México, en otros lugares, las construcciones
le ponen un dispositivo el ayuntamiento y por hora le va marcando cuál es el nivel de decibeles. Si se pasa, lo marca y le va registrando y le imprime. Lo sanciona. No, pero eso es lo urgente sanciona. aquí. Eso es No, urgente. porque también hay un elemento de autorregulación y de regulación que nosotros tenemos que comenzar a hacer por el bien de todos, por un tema de salud. Claro. Que lo requerimos porque también nosotros necesitamos tener por ejemplo, eso de la isla de calor. Hay lugares donde probablemente, por ejemplo, aquí, esta es una ciudad que trabaja más de 250,000 personas en la calle. Aquí entre motoconchistas, vendedores de fruta, personas que cocinan, expuestos a condiciones de insalubridad y no cuidado. Nosotros no sabemos cómo le estamos afectando hoy la salud a mucha de esa gente. Yo le estaba diciendo que aquí hay temas de higiene tan simples. Por ejemplo, todas esas paradas de motoconcho, que hay más de 5,000 en el distrito. En el Distrito Nacional hay 5,000 paradas. Sí. Hay que sumar la de pedido ya y la de Uber. Todo eso. Claro. Los pedidos ya hay muchos de ellos tienen mejores oportunidades porque tienen un centro del que sale. Sí. Y las paradas que están, por ejemplo, en La París, en muchas paradas que no tienen lugares donde hacer sus necesidades fisiológicas. Por eso es que aquí la gente va a un poste de luz porque son hombres los que hacen eso detrás de una pared. Sí. Alguien me dijo, a veces esta ciudad huele a orines, porque, o a miau, para decirlo en buen dominicano, porque realmente tú le pides, por ejemplo, a la gente que trabaja en fritura, no tiene un guantecito en la mano, no tiene un bozal. Yo me desayuno empanada. O sea, esos pequeños detalles. Por ejemplo, tú vas a México y tú puedes comer en cualquier chinchorro de la calle los tacos, porque mira, esa gente tiene unos guantes en la mano. Correcto. Dice, wow, qué limpio se ve. Pero es la ciudad que los ha regulado. Correcto, pues, lo ha acompañado para que ellos aprendan, porque es un tema de acompañarlo, porque ¿quién le toca cuidar a la gente que come en la calle? Aquí hay turistas que creen... Yo lo digo así, hay turistas que han comido en la calle y se han pasado los 3 días en la habitación, entre la habitación y el baño. Y no durmiendo, que está. No durmiendo. Porque realmente la comida de calle, si ustedes entran hoy, Netflix, por ejemplo, que tiene series, ya la comida de calle ya es una comida patrimonial de todo el mundo. Y ojo, la comida de calle aquí en Santo Domingo es muy buena. El tema es cuando tú ves que ese hombre agarra con la mano ese pan y le metes y dice, bueno, entonces lo que tenemos es que acompañarlo a transformar y cuidar. Por ejemplo, esos son elementos, pero además, muchos de esos lugares ahora con esta temperatura no hay sombra. Por eso le digo, ellos tienen que cuidar la limpieza. Tiene que haber una parte en el que la ciudad se compromete. Claro. Donde hay una estructura para las necesidades fisiológicas. ¿Cómo se van? Motoconchista con Domingo, oye. Entonces, se requiere realmente trabajar esos aspectos de la vida diaria de la ciudad. Domingo, tú has mencionado 4 factores, 4 ejes. Y al parecer en ninguno, o por lo menos en lo que yo tengo, no se ha trabajado ni se han comprometido las autoridades que han pasado por la alcaldía. Y yo no solamente por la alcaldía del distrito, sino a nivel nacional yo no había escuchado de un interés y un compromiso de poder trabajar por esos ejes. Es que la ciudad, los votantes no han visto esa necesidad, porque por ejemplo con los parques, pon tú que son 160 parques que se han remozado y eso lo han vendido como que es la gran revolución lo es, de una alcaldía. No quieras tú menospreciar. Es un gran aporte, sí, es un gran aporte. Pero, sin embargo, aunque los parques no estén remozados, los parques están ahí, se pueden utilizar. No se pueden utilizar si no tienen nada ahí. Espérate, mi hijo de por Dios. No, pero que la cosa sin embargo, vuelvo y te digo, los parques, el de la Pradera, por ejemplo, que no, excelente remozamiento. Saluda a Manuel Pero esa es la excepción. Esa es la excepción. La mayoría eran un espacio de cemento. Ahora no bien, nada. pero si tú pones en una balanza de remozar 147 parques y trabajar en uno de los ejes de lo que habló Domingo, óyeme, yo me inclino por cualquiera de los 4 en una selección múltiple. Claro, lo que pasa es que tú estás priorizando según lo que tú entiendes que se mejor. No, por eso digo que si es que el votante no sabe discriminar en exigir, por ejemplo, de sus autoridades, lo que es, en lo que nosotros va a ser importante en los últimos 15, 20, 30 años, por lo inmediato. Mira, yo te diría que quizás por la forma en que como este desarrollo se ha ido llevando a cabo, nosotros no hemos sido un país de cumplimiento de normas. Ese es uno de nuestros grandes
nuestros grandes desafíos como país, donde hay una brecha entre la cultura y la norma. Y entonces acercar ese elemento es fundamental para nosotros consolidarnos como país, consolidar la convivencia, consolidar los procesos de desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, el 4 de noviembre, cuando la gente mira estas inundaciones, de pronto se da cuenta de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos. Y yo siento... Pero después se olvida. Se olvida porque el tema del agua es un pico. Cuando viene la sequía, tú te olvidas porque tú tienes una vida ordinaria. Por ejemplo, el tema del transporte, con el transporte colectivo, etcétera. Pero ¿qué pasa hoy? La ciudad de Santo Domingo, su calidad de vida ha ido bajando. Si tú agarras un ranking de calidad de vida en la ciudad de Santo Domingo, realmente te está del 200 para allá. Yo digo que hoy nadie es feliz viviendo en el Distrito Nacional. Entonces... La gente vive en el Distrito Nacional porque la gente está acostumbrado a la gente pasa por la capital. Es decir, tú sales de tu casa en un vehículo, te diriges al trabajo. Tú no vives. No disfrutas la ciudad. No, tú no disfrutas. Tú pasas por... Claro. Tú te vas transportando en esa cabina climatizada que es tu auto a moverte para otro lugar climatizado que es tu oficina, un centro comercial. Porque si tú miras cualquiera de las calles, son inhóspitas. No hay arbolado, no hay alumbrado. A veces las aceras están bloqueadas. Eso es una barbaridad. Están bloqueadas, pero ¿qué es lo que hace grande a cada lugar que visitamos? Que se puede caminar. Se puede caminar. Claro. Y eso hay que recuperarlo, porque una ciudad que ha sido capaz de hacer línea de metro, que ha construido esta metrópoli espectacular, no va a tener capacidad para hacer acera, para poner arbolado, para poner luces. Yo creo que es un reto importante lo de las Entonces, aceras, yo digo, para reciclar. Fíjate que muchas de las cosas que faltan no son tan complejas. Una de las más complejas es el trabajo del subsuelo. Sí. Eso yo sí, porque es un trabajo que se va a llevar tiempo, que va a requerir poner de acuerdo a un grupo de actores, generar una empresa, generar un sistema de cómo manejar una empresa ya significativa, pero muchas de las otras intervenciones que tienen que ver con empoderamiento de las comunidades, porque también el que tenga una torre tiene un administrador, paga un mantenimiento y ese es un circuito que está de una manera, hay como una burbuja ahí, pero el entorno, cuando llegaron esta época calurosa, cuando llega contaminado el aire, eso tú no lo puedes resolver si tú no generas las herramientas que se requieren. ¿Qué se requiere? Nosotros tenemos que reciclar el plástico, eso es sí o sí. Nosotros tenemos que arborizar esta ciudad, sí o sí. Nosotros tenemos que cuidar el agua subterránea porque tenemos que cuidar el agua. Vivimos, ese es uno de los recursos vitales, no es infinito, es un recurso limitado que tenemos que aprender a utilizarlo y cuidar lo que tenemos, porque toda la infraestructura tiene un alto costo. Nosotros tenemos que generar una serie de regulaciones con el transporte. Transporte de carga tiene que ir una parte en horario nocturno. Transporte escolar se tiene que volver un transporte masivo, no solo individual. Hay otro grupo de regulaciones que tenemos que dar en lo que se extiende la línea del metro, que deben haber 6, 7, claro. Pero eso se toma tiempo. Claro. En lo que dura eso 15, 20 años, en ese lapso de tiempo, nosotros tenemos que mejorar la convivencia y la calidad de vida en nuestros entornos. Tenemos que volver a tener comunidades. Y le pido a alguien que lo mire, la alcaldesa de París, ellos generaron... Esa ha hecho un cambio extraordinario. Tú sabes cómo hicieron... Con el 15 también, la ciudad de los 15 minutos. Los 15 minutos. Obviamente, ellos tenían la ventaja que ellos tienen mucho uso mixto. Es decir, que en una manzana tú tienes panadería, lavandería, restaurante. Tú bajas del edificio y abajo puedes tener el restaurante en el que tú vas a cenar casi en tu misma manzana. Pero nosotros tenemos esas mismas zonas comerciales que nosotros tenemos, podemos implementar uso mixto. Y nosotros tenemos en nuestro modelo, nosotros tenemos que crear una ciudad más amigable. Por ejemplo, date cuenta la Gustavo Mejía Rical, una avenida espectacular. Para mí debería ser peatonal de noche. Correcto, claro. Debería ser un lugar... Una ruta gastronómica. Debería ser un lugar espectacular. Sin embargo... Hugo lo intentó, pero... No, pero hay... pero hay una propuesta que yo la vi de varios de los comerciantes. Son de los proyectos, digamos, renovadores que esta ciudad tiene que acometer. Pero aún sin los grandes proyectos, imagínense, aquí hay
cerca de 3.000 metros que los constructores construyen cada año. 3.000 metros lineales son 3 kilómetros en acera, que el ayuntamiento nomás tiene que regularlo, que nomás tiene que negociarlo con ellos, de modo que, ¿qué es lo que me deje? Una acera de calidad con doble línea de arbolado de calidad. Y eso es un paseo. Ustedes dirán, en muchos lugares estará fragmentado, pero nosotros fuimos fragmentando la ciudad para irla encementando metro a metro. Es como yo digo, nosotros le metimos 1 millón de autos a esta ciudad, metámosle 1 millón de árboles. Totalmente. Hay un lugar para cada árbol y un árbol para cada lugar. Y si no, pongamos jardines verticales, techo verde, planta, pequeños huertos. Esta ciudad tiene que lanzar un proceso de renovación. Claro. Escuchándolo, me río porque el otro día decían que lo suyo era un bulto. No voy a ni siquiera mencionar quién. Pero la verdad es que uno oye a alguien que sabe de lo que tiene que ver con esta ciudad. O sea, qué está pasando. Usted duró 10 años en el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, 2002, 2012. De esa experiencia, de esos 10 años, ¿qué cambiaría dentro institucionalmente para que todo esto pueda hacerse realidad? Porque yo creo que es mucho y mucha gente que no escuchará dirá, ok, ¿cuántos años va a tomar esto? ¿Cuántas administraciones? ¿Cómo esto se puede hacer posible en el ayuntamiento? Mira, nosotros, la ley 176-07, que fue en el 2007, 2008, que nos dio un grupo de herramientas, creó un Consejo Económico Social, lo que es como APEDI en Santiago. Los santiagueros tienen un órgano de cohesión. Tienen un plan estratégico incluso. Y tienen un plan estratégico. Nosotros tenemos que construir ese grupo de ciudadanos de todos los niveles social y económico, las universidades. Aquí hay que hacer un trabajo por cohesionar y generar una visión de la ciudad de Santo Domingo, que no sea de una administración. Eso hace falta. Y los capitaleños son muy dispuestos a eso. Eso es un elemento y está en la ley, pero no lo hemos podido impulsar. La ley de residuos sólidos nos dio una herramienta para nosotros impulsar una ciudad que aspire a una ciudad libre de plástico, que el plástico se le dio mucho tiempo a los industriales también para esa transformación. Pero ya se terminó el tiempo, ya llegó el momento en que hay que sentarse a la mesa a generar la infraestructura para la recuperación del plástico y la creación de una industria. Ahora porque está discutiéndose en este momento en el Consejo de Regidores, una normativa que crea el Fondo Verde, que yo lo habíamos propuesto y peleado y lo aprobamos en un momento dado, pero no se implementó. Porque aquí ya llegó el momento de crear las normas para una ciudad vertical. Eso es lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo. Y hay que crear una norma del subsuelo. Hay que crear un centro, como le decía, de monitoreo, de inteligencia territorial y monitoreo de la ciudad, que va también al tema de integrar los distintos edificios, porque en Nueva York tú entras al lobby de un edificio y puedes conectar al siguiente. En Montreal tú puedes, por debajo de la ciudad, ir a toda la ciudad, porque conecta, y eso entiendo que es una lógica vertical. Entonces, yo pienso que esas herramientas, hay algunas que son normativas del propio ayuntamiento, hay una que falta todavía, que es esa ley de capitalidad. Por ejemplo, yo siempre he propugnado que nosotros necesitamos que el IPI, que el impuesto a la propiedad suntuaria, se lo pasen al ayuntamiento, porque ese es un impuesto sobre el suelo. Entramos en un tema importante. Que políticamente eso es posible, porque me da la impresión de que los presidentes tienen siempre un celo con los alcaldes de la capital. Pero mira qué pasa. Ese es un impuesto que no es significativo para el gobierno, pero sería tremendamente significativo. Inclusive se puede pasar regulado, que el ayuntamiento no lo pueda usar y que para salario. Se puede usar inclusive para que sea para la infraestructura del subsuelo, que sea el primer aporte en un fondo fiduciario, ya con esa norma, que no pueda ser utilizado para otra cosa que para esa infraestructura. En general, todo esto que se plantea, políticamente, ¿sería posible? ¿Ese celo dejaría de existir? Bueno, ese celo va a estar siempre, pero si se busca un mecanismo para que la presidencia sea parte de ese instrumento, y si quiere ser el presidente de ese consejo, que lo administre. Sí. El tema es que se cree la herramienta, para la ciudad, se cree el instrumento y sea para la ciudad. Porque a fin de cuentas,
como marche la ciudad, si la ciudad marcha bien, eso le hace bien también a la presidencia. Claro. Si la ciudad, Claro. fíjate que cuando aumenta la delincuencia y la inseguridad, eso afecta directamente también eso te va- la apreciación del presidente, aunque es un tema que se ve mucho gobierno central, pero la mayoría de los lugares es un tema gobierno local. Municipal, eso te iba a Municipal. decir. Que el tema municipal se ha reducido prácticamente a otorgar los permisos X para las constructoras, la recogida de basura y la gobernanza en los parques. A eso prácticamente se ha reducido la gobernanza de la ciudad. Pero cuando tú hablas del tema seguridad ciudadana, cuando tú hablas del tema tránsito, eso se ha ido endilgando. Inclusive los bacheos, que era prácticamente una de las tareas que hacía el ayuntamiento, o habían brigadas para eso, ya lo ha tomado también el gobierno central. Es que no se tiene la intención de trabajar en ello, no hay el presupuesto. ¿Tú tomarías la iniciativa de retomar la gobernanza como tal de la ciudad y de todo lo que tenga que ver con la ciudad? Mira, aunque a veces hay una transferencia de potestades, no siempre están los presupuestos, porque también eso tiene que ver. También hay un tema, yo apuesto más a un ayuntamiento de servicio que tenga una tarea de salud preventiva importante en el territorio. Yo te digo, por ejemplo, todo ese tema de saneamiento, que hay que trabajarlo, el tema de la salud, la calidad del aire, el cuidado de los sistemas de... Todo ese tema de traer el plástico, que son nuevas oportunidades, porque son nuevos recursos genera que el recursos. ayuntamiento va a poder accesar la Empleos. creación de ese fondo verde como una herramienta que tú lo estás haciendo con el sector más dinámico de la ciudad, que es el sector inmobiliario, en un trabajo conjunto para que esos fondos se conviertan también en lugares que tú puedas, por ejemplo, poner aeróbico y zumba, generar circuitos peatonales que la gente pueda caminar en su sector. ¿Usted quitaría la ciclovía? Pero que eso se quitó. Eso Ay, fue un fracaso. ¿cómo? No, porque no soy yo que lo quitó la realidad. Ey. Lo quitó la realidad. Eso fue un experimento fallido. Porque oye lo que pasa. Ay, Dios mío. Oye lo que pasa. Esta no es una ciudad para que alguien vaya al trabajo en una bicicleta. Imagínate ahora en temperatura de 40. La bicicleta es un instrumento recreativo, Sí. deportivo, que hay que promoverlo. Cuando llegue la bicicleta eléctrica masiva, puede ser que tú vayas en una bicicleta eléctrica, pero imagínate a 40 grados, subiendo en la Churchill. Está jodona la vaina. No, pero no son realidades. No, es que Ni tú el una que la ciudad del propuso tronco. podía subir Ni la el que Churchill. la propuso. Claro, porque él tenía que ir al ayuntamiento. Sí, es Pero verdad. subía esa Churchill. Llegaba sudado. Él llegaba al ayuntamiento, lo que no volvía para su casa en ella. Creo que no se corresponde con nuestra realidad. Domingo, hemos hablado de historia, hemos hablado de urbanismo, hemos hablado de... Un masterclass de No. municipalidad. Definitivamente creo que queda Viene un evidenciada golpe la por ahí. capacidad técnica que tiene Domingo Contreras para asumir las aspiraciones que tiene. Sin embargo. hay un tema Yo sé. que no podemos Yo sé por dejar dónde viene. no podemos pasar por alto. Y la gente está loca. Pero no van a hablar de política, de lo que está pasando. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes pues son digamos que gente que le gusta la política, que le gusta hablar de lo que están sucediendo en la palestra. Y sabemos, bueno, que en estos días, no sé de dónde No mareé tanto, surgió. Iván, no pero mareé. déjame darle por Dios. contexto. Coño, pero él sabe lo que Porque pasó. para mí fue de la nada que esto Él la surgió. vio también. Él, de la nada, este señor, el síndico con que usted trabajó por mucho tiempo, Roberto Salcedo, dio una declaración en un programa que a mí me llamó mucho la atención, en la que dice que usted no manejó ciertos aspectos correctamente. Me llamó mucho la atención porque, o sea, ustedes trabajaron muchos años de la mano. Sabemos que tal vez en lo político, pues pero pudieron haber tenido está haciendo un poco diferencias. cada parte. Pudieron haber tenido diferencias, etcétera, pero me llamó la atención que de la nada, luego de tanto tiempo de silencio, como diera una entrevista y sacara específicamente eso ahora, cuando usted anuncia su candidatura, sus aspiraciones de cara al 2024. ¿Qué tiene para decir respecto a esto? Mira, fíjate que ya han pasado 11 años desde el momento que salimos del ayuntamiento. Yo creo que en el transcurso de eso, el propio alcalde tomó su camino político, él tomó sus decisiones políticas y él ha recorrido su camino. Hoy anda por los linderos del PRM. Hoy él es un adversario político. Claro. Fuimos compañeros de partido
Yo lo acompañé 3 veces. Pero se dice que no de ahora, que son adversarios de hace un tiempo. No, pues no podía ser adversario en el 2010 cuando fui su jefe de campaña y ganamos elecciones tocándole la puerta a los compañeros. Él sabe cómo fue dura esas elecciones para poderla ganar. Sacamos un 51, es decir, las 3 elecciones que la acompañé, las 3 veces que trabajé con él, yo me fui en el 2010. ¿Y eso nunca fue recíproco? No, yo me fui en el 2012, 14 de agosto de 2012. A él le quedaban 4 años de gestión. Sí. De modo, porque ese fue el periodo especial de los 6 años de los alcaldes. Sí, claro. Mire, en toda la historia que fui escuchando a lo largo de Iberoamérica, todos los alcaldes recomendaban no pasar de 10 años. 10 años era el periodo, un periodo justo para que una persona que gobernaba una ciudad pudiera cerrar un periodo. Después de ahí se ponía mucho. Es bueno que usted sepa que esta gente le tiene un altar a ese señor aquí. ¿Tuvieron? Ustedes y Julio. No tuvieron. Pero fue una gran alcaldía. Ahora, en esta entrevista yo estoy entendiendo quién estaba detrás de que esa alcaldía fuera buena. Bárbaro, Frank. No, es verdad. Es verdad, porque yo te voy a decir una cosa. Él criticó que Domingo Contreras estuviese hasta tarde en la alcaldía, pero lo que estaba era jugando golf. Entonces, y Domingo estaba trabajando. No, yo lo digo claro aquí, no tengo nada que ocultar. Entonces, Roberto es una persona muy trabajadora, yo no le puedo quitar eso, es un fajador. Tiene su modo. Claro. La política, ustedes saben que el que trabaja política no es solo el horario de funcionario. Habitual, cuando termine el horario del funcionario, hay que trabajar la gobernanza y hay que atender a los compañeros que después tú le vas a tocar la puerta para que vayan a hacer política contigo, que quieren que tú vayas al barrio, que hay una persona que se murió, que quiere que le preste un camión de bomberos, que no tienen agua. Eso no se termina, eso es un trabajo permanente, 24 horas. Y los líderes comunitarios son así. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno siguió su carrera política, porque es que yo quiero decirle a ustedes que cuando yo llegué al 2002 en el ayuntamiento, yo soy miembro del comité central desde el 94, cuando eran 65 miembros y nos sentábamos con Juan Bosch en una mesa, ya yo era miembro de ese comité central. Es decir, cuando llegamos, Roberto llegó en el 98 al PLD. Ya yo estaba desde el 85 en el PLD. Y ya había sido presidente de la FE, precandidato presidencial. Ya había sido fundador de la Vanguardia, fundador de la Juventud del PLD. Es decir, tenía trayectoria. Ya yo había hecho una trayectoria política cuando llegué ahí, profesional. Entonces ya pues, trabajamos juntos y yo creo que fue un periodo importante. Hicimos un equipo extraordinario de trabajo. Eso es lo que he dicho. Por eso cuando yo oigo hablando de publicidad exterior, ¿quiénes regularon la publicidad exterior? Atención, Alejandrina Sosa. Nosotros lo llevamos porque yo había hecho una relación con Yuri Chillán cuando era ministro de la Juventud. ¿Yuri Chillán en Colombia. Ajá. Y entonces había conocido a Antana Moco y a Peñalosa. Enrique Peñalosa. Correcto. Nos habíamos hecho amigos. Yo no estaba todavía en ayuntamiento. Cuando volvemos y llegamos, Yuri y yo mantuvimos una relación que él venía aquí con su familia, yo iba a Colombia igual, etcétera. Es una relación que se ha mantenido en el tiempo de 3 de esa época que nos hicimos muy amigos. Entonces, nosotros nos hicimos muy amigos del equipo de Antana Mocos, que vino, bueno, le dije Carmenza, vino Claudia Galvi, y nos vinieron a asesorar, porque aquí no teníamos esa visión todavía, ni habíamos tenido todavía ese recorrido, y comenzamos una regulación de la publicidad exterior. Nos dimos cuenta que todas las ciudades, la publicidad de las grandes vallas que están colocadas en propiedades privadas, tienen un tipo de regulación. Ahora, el mobiliario urbano que se coloca en el espacio público tiene una contraprestación a favor de la ciudad. Es decir, la empresa que se coloca, hacen una licitación, le ofrecen a la ciudad. Hacen la inversión. No, que van a darle bancos, señales, tienen que pagarle una parte. Y eso es un contrato que lo aprueba el Consejo de Regidores. El único que puede mandar ese contrato al Consejo de Regidores es el alcalde. Claro. Ni el secretario general nunca tuvo esa potestad, ni antes de que yo estuviera, ni cuando yo estuve, ni cuando yo sea alcalde, vas a poder tener esa potestad porque no se lo permite la norma. Me queda claro eso.
lo que no me queda claro es por qué ese señor sale ahora a los medios no quiere que Domingo sea alcalde. Yo lo que te digo, pero él tiene aspiraciones nuevamente. No, pero eso hay que preguntárselo a él. Pero igual, aunque la tuviera, ¿por qué? Si trabajaron tantos años de la mano, ¿por qué arremeter así de manera directa? Porque pareciera personal. Mira, la política se llena de todo eso. Mira, algo que yo he aprendido en la vida, y el ayuntamiento fue una gran escuela. Yo comencé con gente que eran mi adversario político. Yo soy de tal partido en una discusión. Muchos de ellos terminaron siendo hasta mis compañeros de partido. Yo he aprendido que a su adversario uno lo convierte en aliado. Pero a tu adversario tú no lo conviertes en enemigo. De modo que... Pero espérate, Domingo. Lo que pasa es que estás hablando... usted lo señalaron como corrupto. Es lo que estoy diciendo. Y usted ha aclarado aquí de que lo que tiene que ver con publicidad exterior y lo que se aprueba y no se aprueba, eso tiene que ver con la alcaldía. Yo sometiera a Roberto Salcedo. Mira, yo lo sometiera. No, pero lo hace figura otra vez. No lo hago figura, pero lo someto y va a tener que pagar por Mira, eso. yo creo que cada cosa tiene su momento. Yo en este momento no me quiero distraer sin dejar de colocarlo en el lugar que hay que colocar esas expresiones. No es porque uno tiene trayectoria, es decir, a mí me han hecho 4 auditorías a lo largo de mis funciones públicas y están ahí, yo la puedo enseñar. Cuando yo salí de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que manejé dinero público porque hay una cuota que daban todos los estudiantes, yo pedí una auditoría. Cuando yo salí de la juventud, pedí una auditoría. Yo tengo mi auditoría, cuando estuve en medio ambiente, tengo mi auditoría de la DGP. A mí los alfabetizados nos salían a 14,000 pesos. ¿Y a Neneya en cuánto le salen ahora? No, salen hasta 1,5 millones. Ay, Dios mío. ¿A usted no le importa hoy quién sea su contrincante por la alcaldía? Yo estoy concentrado en una agenda de las necesidades que yo veo de esta ciudad. Y estoy buscando respaldo, aliado. Tengo una estrategia de buscar aliados. Por eso soy pro acuerdo de una alianza que todavía hasta que no se cierre el día de la alianza, apuesto a una alianza parcial entre la fuerza opositora. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que dejar un puente para una probable segunda vuelta, que no haya discusión de que la oposición sabrá ponerse de acuerdo. Como dice la gente lo que dicen, júntense, la gente no dice... Domingo Omar. No, eso, Abel o Lionel, estoy hablando ya en el marco nacional. Pero la gente ha ido definiendo los territorios. Domingo Omar. O Félix Lenín en San Juan. O en la Romana. O en la provincia de Santo Domingo. Al final somos compañeros. No, porque la política... la misma mata. Señores, pero Balaguer no quitó la elección en el 90. Y después en el 96. Después en el 96 le estaba levantando la mano a Lionel y al PLD. Entonces, pero Danilo mismo, mira, Danilo en el 2012 y en el 2016 hizo una alianza. Sí, en el 16 tenía al Partido Reformista, al PRD. Sí. Eso fue la alianza. La verdad que la política aguanta todo. No, es que eso es la política. El arte de la gente porque no sabe. Por ejemplo, esto nos lo enseñó Juan Bosch, para que nosotros entendiéramos la política. Lenin hizo un acuerdo con Hitler porque fue el tiempo que necesitó para que la revolución rusa se fortaleciera. Pero después Rusia fue un factor fundamental para derrotar a Hitler. Entonces, él decía, para diferenciar la táctica y la estrategia. Entonces, yo lo que te digo es que tú tienes que saber distinguir eso y tienes que saber cuáles son las prioridades en cada momento. Domingo, para cerrar, agradecerte, ya está muchísimo. Llamando Sara. Esto ha sido, ya está grande, Sara, la esposa de Iván, el reloj de que ya no podemos más. Ya comienza a llamar y hay que respetar eso. Pero quisiéramos una recomendación suya. Libro, video, podcast, serie. Primero, antes de, ¿cómo están los números hoy? No, yo le pregunté que ese no le importaba a ningún adversario. Él dijo que el que le gana a cualquiera. No, pero a la gente le gusta escuchar números. ¿Cómo vamos? Para jugarlo. Sí. Numerito. Mira, yo la última vez que me di tenía 37. Y los otros estaban de ahí para abajo. Y algunos con varios puntos. Y hemos seguido trabajando. Y yo por eso pienso que
Oye, el primero que yo oigo con unos números que viene aquí lo hizo Néstor. Porque No, otro que dice, son sensatos. como dijo uno ahí, estoy en 50 y pico. Abusador. Claro, Sí, si no, sensatos. estoy adelante, pero estoy Pero con 37. esos son con relación a los precandidatos, ¿no? No, No, general. no. de ¿Cómo? la No hay capital. precandidato en el PLD, No. ¿es el único? No, está Giovanni, en el PLD eso es 90 para allá. Va, Giovanni. Un abrazo, Giovanni. Ey, no, gran amigo, No, Giovanni. de verdad. Es no, bueno. su Para madre, regidor, buen comediante, No, buen- para regidor va buen adelante. Buen comediante, Giovanni. Leiva. Oh, pero me hicieron un cuento que, oye, en el Comedy Club había un show de comedia y abrieron los micrófonos tiempo libre. Hizo unos chistes. No, él se para y dice, yo voy a ser el próximo alcalde del Distrito Nacional. Todavía se están riendo. No, ¿qué pasa? Todavía se están riendo en el comedy. Date, ya tú estás en el PLD, acuérdate. No, pero esa es la realidad, pero pasó. No, pasó. gran tipo, Giovanni. Mira, gran tipo. yo ahora, si es un libro reciente, Novo Centro, de J. Lovelló. Nuevo Centro. Novo Centro. J. Lovelló, bueno, lo escribió a los 100 años. Uy. Wow. Es, Novo Centro. es uno de los... Murió No lo he leído, pero he ido. recientemente. Chistecito. Se lo- Dame Bueno, buscarlo en Amazon de una vez. Yo libro así, bueno, que siempre... ¿Tú sigues escribiendo poesía? Yo ahora ya me fui más para las ciencias, en honor a la ¿Cómo? verdad. Sí, yo me gusta, siempre estoy leyendo algo, siempre estoy recogiendo. Ahora vi también la era de la era de la resiliencia. Creo que es muy interesante también ese enfoque que vi. Estos son de los últimos libros que he estado leyendo en los últimos tiempos. Y siempre hay que acudir a Juan Bosch. Juan Bosch siempre es una manera de releer la Consulta, historia claro. y de entenderlo. A veces a través mismo de la literatura o de su libro más paradigmático, que tú agarras composición social dominicana, que ha cambiado Óyeme. mucho, pero también sigue siendo... Aplica a muchas cosas. Sí, todavía, sigue, claro. sobre todo el método de Juan Bosch, interpretar, siempre es muy bueno para ayudarte a hacer un análisis de la realidad actual. Dante, una recomendación. No. Estoy leyendo mucho de urbanismo. ¿Cómo? y ciudad. Esa Bueno, regiduría. pues, Mi recomendación para ti, lee sobre la ciudad de los 15 minutos. la ciudad de los 15 Claro. minutos. La voy a Muy leer. bien. Muy bien. Se está convirtiendo en el paradigma en ese tema. Yo no he visto nada en esos días. Me pusieron a ver Transformers, mi sobrino que estaba ahí, pero medio me dormí. No me gustó tanto, la verdad. En los métodos alternativos, pues la viste en tu casa. ¿Cuál? Alternativo. Ya. Sí, tú sabes. Déjalo ahí. Pero sí, esta semana... Ya va a venir la D aquí. Estoy- atrás de- Estoy muy emocionado porque esta semana voy a ir a ver Sound of Freedom, que es una película que está generando Pero no han dicho que llegó. mucho. No, aquí no ha llegado, pero me voy. Ah, ya, método alternativo. Mañana me voy. Entonces voy a... Ah, sí, va de viaje, va de que viaje. va de viaje. Mañana me Sí. voy, ¿no? En el método alternativo no ha llegado tampoco. Además, quiero apoyarla. La voy a ver en los cines estadounidenses. Una película que está generando Conservadora. mucho revuelo. Y Hollywood no apoya. Y ninguno de los grupos de Fran ni nada de lo que son ¿cómo se llama? Pero Pro mi derechos hijo, es humanos. una recomendación. No, Es volver una a hacer otro recomendación. podcast, Para que desde porque- que llegue aquí, voy a impulsar que llegue rápido. Para que desde que llegue aquí vayan todo el mundo Gracias, a verla. Iván. Frank. Ya Fran te recomendó. Te recomendó los 15 minutos. Los 15 minutos. Gracias, Domingo. gracias. Masterclass, 90 minutos de contenido buenísimo.